Hola, ¿cómo les va? Estamos en una nueva clase de sistemas de conmutación. En este caso vamos a estar viendo las centrales privadas, es decir, las centrales de acceso privado, las llamadas Private Access Branch Exchange, es decir, centrales de intercambio privadas. Estas son las llamadas PABX o PBX. Son centrales que se usan internamente para tener acceso a líneas externas. Normalmente las centrales PBX se definen por la cantidad de internos y la cantidad de externos a los que se pueden acceder. Entonces, por ejemplo, una central 3x8 es una central que va a tener 3 líneas de salida externas y 8 internos. También podría ser 3x24, 3x64. Es decir, la calidad de las centrales telefónicas va a estar enmarcada dentro del nivel de accesibilidad. A su vez, pueden tener una cantidad de servicios internos que vamos a ver que se van configurando y se van poniendo como placas individuales, entre los cuales puede ser apertura de una puerta, es decir, la función portero, mensajería de voz, sistemas de desvío de llamadas, etc. Vamos a ver una cantidad de servicios que tienen las centrales PBX y que se pueden ir configurando. Bien, las centrales telefónicas PABX o Private Access Branch Exchange se pueden ver como un sistema que interconecta, por un lado, extensiones telefónicas, que son las líneas privadas internas, que pueden ser de múltiples tipos, y por otro lado, las líneas externas, según lo que se puede ver en esta figura. Es decir, tendremos líneas externas y líneas internas. Las que son hacia el exterior son tomadas marcando un número que generalmente va a ser entre 0 o 9, seguido del número externo. Entonces, la línea externa se selecciona automáticamente y de esta forma se completa la llamada, es decir, se toma una línea telefónica. Este camino es el que vemos ahora, en donde un teléfono específico toma alguna de las líneas externas. La otra posibilidad es que se hagan las llamadas internas, que se hace mediante la marcación de un código numérico propio, que puede ser de 2 cifras, que pueden ser de 0, 0 hasta 99, en el caso de que tengamos, por ejemplo, 100 extensiones. En ese caso, un teléfono interno marca un código y se conecta con otro teléfono interno. Si el sistema permite más extensiones, entonces el código numérico ese va a ser de más cifras. Las centrales digitales actuales suelen tener un alto índice de adaptación a los requerimientos y los cambios del mercado al que pertenecen, donde unas comunicaciones internas y externas toman un papel fundamental. Entonces, las PBX, como dije anteriormente, tienen un diseño modular que se adapta a las necesidades presentes y futuras de los usuarios y de esta forma permite el crecimiento del sistema en cuanto a naturaleza y número de extensiones telefónicas. También, anteriormente, cuando era muy usual el sistema ISDN o RDCI, las centrales telefónicas tienen o tenían la posibilidad de que los teléfonos sean de teléfonos que se puedan sumar a una red RDCI. En general, las centrales PBX establecen su propio sistema de conmutación, así como configuraciones básicas y las futuras implicaciones. Una central empresarial suele tener alrededor de 100 líneas, pero también pueden tener 200 extensiones. Y van a configurarse para un tráfico externo con enlace a la red PSTN, acceso si corresponde a una red RDCI, ahora reemplazada por MPLS, selección directa con algunas líneas MPLS, adquisición de información para la tarifación y registro de las llamadas entrantes, estadísticas de entrantes y salientes,
puede haber mensajes pregrabados para conexiones externas y encaminamiento óptimo de las llamadas mediante un sistema de operaciones telefónicas, operadora telefónica o automatizada. En general, también vamos a tener las funciones que se llaman funciones de hotel, donde hay registro de entradas y salida de las habitaciones, llamada de despertador, tarifación de llamadas, una variedad de opciones de marcación, con marcación abreviada, marcación alfanumérica, etc. También los mensajes de cortesía, la operadora automática y las funciones como buzón de voz o incluso de fax, sistemas de una configuración inalámbrica para radios inalámbricas, grabación de mensaje de voz para llamadas en espera, intercomunicador de puerta y una fuente de música externa para la llamada en espera. Es decir, hay una cantidad enorme de servicios que dependen de la central. Hubo varias generaciones de las centrales PBX. Inicialmente podemos hablar de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. En las de primera generación era simplemente una central electromecánica, electrónica de tipo analógica que hacía solamente la función de conmutación. En una segunda etapa ya están programadas y permite un control centralizado o distribuido en varias placas y permiten el uso de microcontroladores de diferentes cantidades de bits. Luego aparecen las que son programables con cableado y programa almacenado con funciones programadas de alto y bajo nivel. Y luego aparece el tema de la señalización que inicialmente era de pulsos y actualmente, por supuesto, es de TMF de multifrecuencia y admite protocolos de canal D para RDSI. En cuanto a los servicios, originalmente eran básicos y después se fueron añadiendo servicios integrados hasta llegar a las centrales que ahora permiten la función de movilidad, que quiere decir que yo no estoy en el ámbito físico donde está la central y me desvía la llamada a donde esté. Y finalmente tenemos las centrales que permiten los accesos RDSI o ISDN, y actualmente servicios MPLS y actualmente también las centrales de tipo IP. La arquitectura que tiene una central telefónica está basada en los sistemas de conmutación clásicos para centrales y en que consiste en una placa de control de procesador y memoria, una placa de conmutación espacial o temporal y los periféricos que son las diferentes placas de servicios y las extensiones de los teléfonos. Y todo esto servido por un módulo de servicio externo. Acá tenemos un ejemplo de una central Panasonic que tiene 8 extensiones y 3 líneas de entrada. Entonces vemos acá que tiene los conectores para las 3 líneas de entrada y acá los conectores para las extensiones, que son los usuarios de la central telefónica. Estas centrales telefónicas en general están basadas con una placa basada en un procesador central, tiene una memoria de programa y datos de usuario, tiene la unidad de conferencia, es decir, la unidad de conmutación, tiene un reloj interno, puertos de norma B24 para operación y mantenimiento y un puerto de audio para música en espera. Esto sería una placa básica. No obstante eso, se pueden poner placas adicionales, como por ejemplo de extensiones digitales, extensiones analógicas, enlaces digitales RDSI, otros tipos de enlaces digitales, enlaces analógicos, como vemos acá, una placa de portero, placa de tarifación, mensajería de voz. Todo esto se hace mediante diferentes placas. Las centrales en general soportan teléfonos analógicos, que fueron las primeras, y las actuales soportan teléfonos analógicos con diferentes funciones, y teléfonos digitales, en donde ya se amplía el número de funciones que tienen estas interfaces telefónicas. También se suele usar cuando las empresas son muy grandes o estamos hablando de un hotel, los teléfonos de operadora, que son teléfonos con múltiples características y que permiten hacer
tanto la conmutación manual, como vemos acá con un multiteclado, o el atendido y una serie de funciones que permite hacer la operadora. También, en general, los teléfonos de la operadora son los que se van a usar para hacer las programaciones de la central telefónica. Vemos también que la operadora puede usar un teléfono de casquillo para conectarse con la central principal y de forma tal de que la operadora tenga un índice de movilidad mayor y pueda trabajar sin tener que estar sosteniendo el teléfono. Como vemos, la PBX tiene muchísimos servicios, entre los cuales está el reconocimiento de voz, la mensajería, la tarifación, puede tener una central de radio para móviles internos, conectarse a buscar para personas, o las funciones de hotelería que son muy variadas. En cuanto a la señalización de las PBX, vamos a tener como primera aproximación es cómo se hace la derivación de llamadas. Vemos una primera sección que es la derivación de tipo global, en donde llega la llamada y esta llamada suena en todos los teléfonos. Es decir, cuando llega una llamada externa, esta llamada externa hace que suene en todos los teléfonos. Otra posibilidad que existe es que suene en una secuencia lineal. Entonces, llega la llamada y si no atendió el primer teléfono, suena en el segundo, después suena en el tercero y así sucesivamente en una llamada de tipo lineal. No obstante, como en las centrales telefónicas se pueden definir grupos de usuarios, es decir, que haya, por ejemplo, supongamos, los usuarios del grupo administración, los usuarios del grupo taller, los usuarios del grupo jefatura, entonces se puede administrar que según la llamada, esta llamada se derive a un grupo u otro, combinando entonces una secuenciación lineal con una llamada en grupo. De esta forma, si una persona no está en posibilidad de atender, automáticamente se transfiere a otra persona de su mismo grupo. Entre los servicios que tenemos en una central telefónica son una variedad que depende de la central telefónica que estemos comprando, o se le pueden agregar placas. Por ejemplo, la captura de llamada a grupo de extensiones, la captura de llamada individual, código de autorización, código de cuenta, conexión directa con el altavoz, conferencia y consulta. Vamos a ver qué significan cada uno de estos términos que son muy importantes, en lo cual son los servicios que se están poniendo. Por ejemplo, la captura de llamada a grupo de extensiones es que todas las extensiones se pueden dividir en grupos en los que una extensión puede contestar llamadas dirigidas a otras extensiones del mismo grupo por marcación de un número predeterminado. Después tenemos la captación o la captura de la llamada individual, en donde se puede contestar el teléfono propio cuando hay una llamada recibida sobre otro teléfono. Este procedimiento consiste en que se marca el número del teléfono que suena y cuando se recibe el tono de ocupación se marca un dígito predeterminado. Entonces así uno toma la llamada que está en otro teléfono. El código de autorización es que se puede asignar a cada usuario un código de autorización y con este código el usuario puede hacer uso de su propia categoría de tráfico desde cualquier extensión. También es posible restringir la utilización de la propia extensión con el código marcado. También hay un código de cuenta, entonces allí se puede hacer que el código de hasta 15 dígitos se puede utilizar con fines de distribución de un equipo de procesamiento, por ejemplo, un registrador de llamadas. Después tenemos la conexión inmediata con el altavoz. Esto también se puede hacer, es que las extensiones que sean digitales tienen
por ejemplo, un parlante a la que se le puede asignar una categoría. Entonces la llamada de entrada se anuncia directamente con una señal y suena directamente en el altavoz. La conferencia es cuando se quieren usar varias personas la misma llamada, entonces se pueden hacer, por ejemplo, 6 miembros, que al menos uno de ellos debe ser el interno. Entonces se inicia una conferencia con un dígito o una tecla programada y durante la propia conferencia se envía un tono de advertencia a los otros miembros que se tienen que incorporar y se pueden incorporar varios miembros en distintas conferencias, incluso simultáneas. La consulta es la posibilidad de realizar una nueva llamada sobre una comunicación en curso. Entonces yo estoy, por ejemplo, en una comunicación. Entonces, en medio de esta comunicación, necesito consultarle a alguien, a otra persona, y entonces activo no la función de conferencia, sino la de consulta, por lo cual el otro usuario quedará en música de espera mientras yo le consulto a un tercero. Estos servicios se le pueden agregar, por ejemplo, el desvío a llamada externa, en donde cualquier extensión puede desviar sus llamadas a un número externo que debe estar programado. El desvío directo, en donde yo puedo desviar todas las llamadas a otra posición. El desvío por ausente, cuando las llamadas que no son contestadas en un tiempo determinado se desvían solas a un número predeterminado. El desvío por ocupado, si la extensión está ocupada, las llamadas de entrada se desvían automáticamente a un número predeterminado. Tenemos funciones como extensión común de timbre, facilidades postmarcación. Por ejemplo, al recibir el tono de ocupación se pueden ordenar ciertas facilidades, como por ejemplo rellamada o la intrusión directamente marcando un número especial. Es decir, que yo puedo meterme en una conversación con un número especial. Después tenemos, por ejemplo, las funciones de manos libres, las funciones de la hotline, en donde un teléfono se puede programar y cuando se levanta el teléfono, el usuario queda automáticamente en comunicación con un número telefónico preprogramado. La indicación de llamada en espera es que cuando yo tengo una llamada me esté prendiendo una indicación que indica que tengo una llamada en espera, y de esa forma el teléfono, por ejemplo, podría recibir 2 tonos breves superpuestos a la llamada en curso para indicarme que tengo una llamada en espera. Habíamos dicho la interceptación de teléfonos. Esto es para teléfonos de alta gama, que se pueden programar teclas para interceptar las llamadas a otros números de la extensión del directorio telefónico, y entonces esa extensión está supervisada y se puede llamar a la supervisada o incluso capturar la llamada. La intrusión, que es cuando se realiza una llamada interna y recibido el tono de ocupado, el usuario se puede meter, introducirse en la comunicación en curso, que se pueden estar realizadas por ciertas extensiones que están asignadas en una categoría especial. Después tenemos la función de música en fondo, la llamada en espera, que están combinadas. Una llamada en espera es cuando una extensión recibe un tono de una llamada interna y se puede establecer que quede esperando la llamada. Entonces recibe indicación que la llamada está esperando. Y la extensión que estableció la espera ha de permanecer descolgada hasta tanto la deseada quede libre. Entonces eso se puede combinar con una música de fondo para que quede. Después tenemos las rellamadas. Las rellamadas son una función muy importante porque por ahí uno no quiere estar todo el tiempo marcando un número que está ocupado, entonces la rellamada automática es una función muy importante. Es decir, si recibimos un tono de ocupado o la señal no contesta, se establece que llame tantas veces hasta que se establezca la conexión esta. Y también se puede hacer la rellamada automática sobre líneas externas, que en ese caso rellama tantas veces hasta que no le dé ocupado o se pueda producir la señal de comunicación.
Está después la retención de llamadas. La retención de llamadas es cuando se pulsa una tecla que es retención, una extensión puede retener una llamada interna o externa en una condición de acceso común. Esto quiere decir que la llamada retenida puede ser capturada por cualquier teléfono mediante una llamada de captura o pulsando teclas de enlace. Después tenemos también la retención individual, que toda comunicación puede ser retenida individualmente si se pulsa una tecla de función y se recupera la llamada pulsando de nuevo la tecla correspondiente. Es decir, yo puedo retener la llamada, el otro usuario queda en espera y después la puedo recuperar la llamada. Esto también se puede hacer cuando yo transfiero la llamada a otro usuario y luego con la tecla de retención recupero esa llamada. Es, por ejemplo, si yo no quería atender, se lo pasé a otro y luego quiero quitarle esa función al otro y retomar la llamada. Esto también se puede hacer como una retención, y, como dije, individual. Después tengo la función follow me. Mediante esta función, las extensiones pueden establecer que sus llamadas se desvíen a otro número que esté incluido en el directorio de la central telefónica. Y toda extensión se puede reprogramar o se puede programar para que las llamadas de entrada se desvíen a un número opcional. Es decir, yo estoy en tal lugar y me puedo ir a otro, y las llamadas que lleguen a mi teléfono van a ir sonando, si yo no atendí en mi escritorio, en el siguiente, o en el siguiente, o en el siguiente. Después tenemos el sistema de información, mediante mensajes. Es que mediante una tecla de información se encuentran algunos mensajes y puedo dar información de texto o mensajes preprogramados que tiene la central o mensajes vocales dados por mí mismo para cuando no estoy, puedo dar algún mensaje. Después, por supuesto, tenemos las teclas de línea, que son las teclas de enlaces, pero puedo tener acceso directo con teclas de línea desde mi propio teléfono y ya tener preprogramadas qué línea quiero tomar. Y tengo teclas de selección preprogramables que me permiten, mediante una sola tecla, hacer una serie de estas funciones que estoy enumerando. Otra de las centrales telefónicas que se suele usar es las centrales de tipo Centrex. Centrex es cuando mi empresa, por sus características, no puede tener una central PBX y entonces contrato una central PBX de mi operador telefónico. Por ejemplo, el gobierno de nuestra provincia tiene contratado el servicio Centrex. Entonces, todos los teléfonos que pertenecen a instituciones de la provincia están en una sola central, de forma tal de que independientemente que estén en el mismo edificio o no, todos pertenecen a una sola central PBX que permite que las funciones PBX se tramiten desde la operadora telefónica y no desde una central propiamente dicha. Eso permite que todas estas funciones que hemos estado enumerando que están en la PBX se manejen, pero desde la operadora telefónica que desde el grupo Centrex va a instalar una central PBX para los usuarios que pertenezcan a estas instituciones. La desventaja que tiene Centrex es que yo tengo que tener líneas telefónicas para cada uno de esos usuarios. Pero como ventaja hay un ahorro en la tarifa y también que tengo todas las funciones de una PBX, la tengo aunque las líneas estén en edificios diferentes y separados. Entonces todo pertenece al mismo sistema. Y la función de movilidad, en donde yo puedo programar la central para que ante mi ausencia en el escritorio me tome todas estas opciones que puedo. Es decir, que me marque al celular, que me marque a mi casa, que me marque a otra oficina, que vaya a un buscador de personas o que se desvíe a la secretaria, a un buzón de voz o al operador. Esto es la función de movilidad.
Veamos entonces cómo se conecta, cómo es una central telefónica PBX. En este caso tenemos una central telefónica PBX marca Panasonic, muy común en el mercado, y dos teléfonos de tipo analógico. Vemos acá cómo se saca la tapa de acceso a las líneas telefónicas. Ahí tenemos los teléfonos de líneas externas y acá los teléfonos de líneas internas. Son 8 internos y 3 externos. Y acá tenemos los teléfonos que vamos a conectar, en general teléfonos analógicos. Esos teléfonos analógicos se conectan mediante cables con conectores RJ11. Acá conectamos al interno número 1 y del lado del teléfono conectamos al conector RJ11 del teléfono. Hacemos lo mismo, conectamos en la extensión número 2 y acá conectamos en el lado del teléfono a su conector RJ11 para la conectividad. Ya queda listo, esta es la instalación básica y vamos a hacer la prueba de esta central. La encendemos, se prende el LED de conexión y vamos a marcar desde la extensión 2 hacia la extensión 1. Entonces tenemos teclas preprogramadas, marcamos de esa forma de el 102 al 101 y ahí vemos